Tengan muy buenos días, chicos de primer año de bachillerato. Sean todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Como siempre, es un gusto saludarles y dirigirme a ustedes nuevamente, esta vez después de una semana de vacaciones, unas vacaciones agostinas que han sido un tanto distintas a las que hemos vivido en años anteriores, pero espero que hayan podido descansar, que hayan dormido, que hayan visto películas, que hayan visto series, que hayan jugado con sus videojuegos y también que hayan convivido con su familia, que hayan pasado momentos de calidad con ellos y que hayan aprovechado a tener todo el descanso que se merecían para poder estar recargados nuevamente y continuar con las actividades del periodo número 3. El día de hoy vamos a comenzar nuestra clase con la reflexión del día, la cual nos dice, la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo se puede lograr mediante la comprensión. Durante esta semana hemos estado trabajando con el tema de los conflictos. Desde el día lunes que hablamos acerca de la escucha activa y hemos venido conociendo los distintos tipos de conflictos a los que como humanos nos podemos enfrentar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, nuestros padres. Ahora que hemos estado más tiempo que nunca en casa, yo sé que han tenido que convivir más con ellos y a veces el estrés que se acumula del trabajo de ellos, de las actividades escolares de ustedes, probablemente genere momentos de tensión en la casa, momentos de estrés, momentos de conflicto. Pero es necesario que veamos que la paz en el hogar se consigue mediante la comprensión, no mediante la fuerza, no mediante la coerción, sino que el momento de la empatía, de comprender y de ponerme en el lugar de la otra persona para poder saber que también ellos tienen probablemente situaciones complicadas en sus trabajos o en las cosas en las que se desenvuelven, entonces es necesario que nosotros también nos pongamos en el lugar de ellos y que seamos comprensivos. De esa manera también vamos a poder nosotros conseguir la comprensión de los demás para con nosotros. La empatía, la escucha y la comprensión son elementos muy importantes a los cuales yo les invito a poner en práctica y de esa manera yo sé que van a pasar pues mejores momentos y mejores momentos de calidad también con sus familiares. El día de hoy vamos a trabajar en un contenido del área de literatura y es la continuación del tema del realismo. Si ustedes se acuerdan, ya tuvimos el primer acercamiento al movimiento cuando veíamos en la primera parte el contexto del realismo. Veíamos qué fue lo que se desarrolló en cuanto a la revolución industrial, en cuanto a la urbanización, en cuanto a la cuestión social, en cuanto al avance de la ciencia y vimos también las características y los temas desarrollados durante el realismo. Pues el día de hoy, en la segunda parte, lo que vamos a ver es la parte de la literatura. Vamos a darnos cuenta cuáles fueron algunas características ya un poco más específicas, los temas aún más específicos y también vamos a darnos cuenta cuáles fueron los géneros que más se desarrollaron en el realismo y por supuesto los representantes, las obras más reconocidas y vamos a ver también el argumento de una de las obras más destacadas dentro del realismo. Así que les invito a quedarse, a poner muchísima atención y prácticamente con este tema o con esta parte del tema cerraríamos ya el contenido que nos va a servir para el desarrollo de las actividades que aún nos faltan de este periodo. Una de ellas es para el día de hoy, que es la participación en el foro de la plataforma Santillana, y la otra es la próxima semana, que es la guía de lectura de Marianela, la cual desde ya les invito a leer. La obra es Marianela y yo sé que algunos ya la comenzaron porque ya empecé a recibir algunas preguntas, algunas dudas sobre eso y los felicito a quienes ya empezaron y a los que no la han empezado pues tenemos tiempo todavía, pero sí necesito que comiencen ya a dar esos primeros pasitos de leer esa obra para que la próxima semana también podamos hacer esa actividad y de esa manera vamos a cerrar el 70% del tercer periodo de una manera exitosa. Así que les agradezco por haberse conectado, por estar aquí conmigo nuevamente. Siempre es un gusto saludarles y recuerden que al final hay un espacio para preguntas y respuestas. Si hay algo del
contenido que a usted le vaya quedando alguna dudita por ahí, pues al final usted me pregunta y si no hubiesen dudas, sino que cosas que le llamen la atención o algo que usted se identifique, alguna obra que yo mencione que usted ya leyó, pues también, para mí siempre es un gusto leerles y si no hay ninguna duda y todo ha quedado claro, pues también me lo hacen saber. Ustedes saben que a mí me gusta mucho leer y me gusta leerles mucho también las observaciones que ustedes me hacen. Así que sean todos bienvenidos y vamos a poner muchísima atención al tema de hoy. El realismo, segunda parte. En esta parte del desarrollo del contenido del realismo vamos a estudiar lo siguiente: literatura, representantes y obras, el naturalismo y las reacciones contra el realismo. Si ustedes recuerdan, en la primera entrega que se hizo de este tema, en la primera parte que tuvimos de la clase, nos centramos en el estudio del contexto del realismo. Sí, haciendo una recapitulación, veíamos o nos enterábamos de algo que se conoció como la Segunda Revolución Industrial y cuál fue el impacto que generó durante el siglo XIX, que es el siglo en el que se maneja el realismo. Luego vimos la parte de la urbanización y dentro de esto vimos los movimientos que se crearon para dar respuesta a las cuestiones sociales que se estaban desarrollando en ese momento, como lo fue el marxismo y el anarquismo. Y también hablamos un poco sobre el pensamiento científico positivista y la influencia que generó también en la sociedad de ese momento. Mencionamos el empirismo, el positivismo y las grandes revoluciones científicas como el evolucionismo, la sociología y el psicoanálisis. Además, también vimos las características generales del realismo y los temas que abordaban. Pues el día de hoy vamos a comenzar con el desarrollo de esta parte del contenido y es partiendo del ámbito de la literatura. Comenzando con el ámbito de la literatura, debemos empezar con una idea muy importante y es que durante la literatura realista, los escritores realistas trataron de alcanzar la mayor objetividad en la descripción de los hechos y elaboraron un minucioso análisis del carácter de los personajes. Si ustedes recuerdan, ya más o menos yo les había adelantado en la clase anterior que tuvimos sobre este tema que la palabra objetividad toma una gran importancia. ¿Por qué? Porque en este caso, porque en el caso del realismo, los escritores intentaron describir con mayor detalle lo que observaban o lo que podían identificar en la sociedad del momento. Recuerden que hubo una crisis bastante grande en ese sentido. Empezó a haber mucha explotación laboral, empezó a haber mucha migración del campo a la ciudad y eso obviamente generó descontento en muchas personas, pues los escritores intentaron reflejar con objetividad ese tipo de situaciones y empezaron a hacer un minucioso análisis del carácter de los personajes, o sea que la parte psicológica de los personajes también fue muy descrita y fue muy explorada por parte de los escritores. En este sentido, acuérdense también que la observación tuvo una importancia bastante grande porque a través de la observación se podía hacer la representación fidedigna del entorno. Y por esta misma razón es que en el ámbito de la literatura, el subgénero que más se cultivó o el que más importancia tomó fue la novela. La novela se convirtió en el medio más adecuado para la expresión de todo este tipo de descripciones que yo les menciono, descripción del carácter de los personajes o del físico incluso de los personajes, los lugares, las acciones y obviamente la novela, al ser uno de los subgéneros en el que más extensión se puede tener, pues entonces se volvió el subgénero más cultivado en ese momento. Luego también tenemos que durante la literatura del realismo, los autores se preocuparon mucho por la verosimilitud, eliminando lo fantástico. Yo ya les mencionaba también que la verosimilitud es que los hechos sean creíbles, que los hechos estén fundamentados en la realidad, pero que no se vayan al plano fantástico, sino que se mantengan en algo que cuando el lector lo lea, pues se sienta identificado o sienta que las descripciones lo están transportando a vivir ese momento que se está narrando. Entonces, acá también podemos mencionar
que la literatura tuvo una importancia o una función sociológica, porque gracias a la verosimilitud con la que se retrataban las acciones, los sucesos, los personajes, entonces había también una intención crítica. La literatura se volvió un vínculo de crítica, pero no una crítica destructiva, sino que una crítica para intentar transformar y mejorar la realidad a través de la literatura. Entonces, la literatura definitivamente fue un vehículo muy importante para la transmisión de ideologías y también para buscar una solución a los problemas que la sociedad estaba enfrentando en ese momento. Entonces, en el ámbito de la literatura, ustedes saben que ya siempre dividimos la literatura en los tres grandes géneros, ¿sí? En el género narrativo, en el género dramático y en el género lírico. Sin embargo, por la naturaleza y por las características de la literatura realista, durante este movimiento literario se cultivó o solamente se desarrolló la narrativa y la dramática. La lírica no, porque acuérdense que la lírica se va más para la parte de la subjetividad. Entonces, dentro de la literatura vamos a comenzar a hablar de la narrativa, que es el primer género que vamos a abarcar. Entonces, en el caso de la narrativa, las características que están aquí, si se dan cuenta, son bastante similares o son las mismas básicamente que yo ya había explicado en la clase anterior como características del realismo. Entonces, la narrativa realista retomó estas características. La primera de ellas, interés por la realidad, en especial por lo cotidiano. Acá en esta parte de recordarles nada más que predominan los ambientes y los personajes cotidianos, comunes y corrientes, ¿sí? La realidad, lo que estaba pasando en un momento, nada de andar buscando situaciones imaginarias o rebuscadas, sino que se centraban en lo que estaba pasando en ese momento. Luego, tratamiento de temas actuales es otra característica que ya habíamos mencionado. ¿Cuáles temas actuales? Conflictos sociales, conflictos políticos, diferencias sociales entre clases, condiciones de vida de los obreros y los burgueses, etc. Búsqueda de la objetividad. La intención del autor era construir un mundo literario que constituyera una fiel representación de la realidad. Recuerden, objetividad. Intentaba reflejar con mayor detalle lo que estaba sucediendo gracias a la observación y luego el registro de lo que observaban. Presencia crítica del autor. El autor expresa sus opiniones a través del narrador para mostrar los vicios de la conducta de las personas. Acá recuerden que ya sí hemos dicho que tenía la intención de hacer una crítica y a través de esa crítica mejorar la sociedad, pues entonces el autor debía tener o tomaba una postura para intentar dar a conocer los defectos o las situaciones negativas que las personas desarrollaban a manera de individuos o también las situaciones que para él eran negativas en el ámbito de las sociedades, en el ámbito de las comunidades. Entonces se podía notar la presencia crítica del autor a nivel individual o a nivel social. La siguiente, predominio del narrador omnisciente. Ustedes saben, ustedes recuerdan perfectamente que el narrador omnisciente es aquel que conoce todo en la narración, que sabe lo que sucede, pero que también sabe lo que los personajes sienten, lo que los personajes piensan. Y este procedimiento de que existiera un narrador omnisciente analizaba o ayudaba para que se pudiera analizar los pensamientos de los personajes, el pasado de los personajes, las motivaciones, las emociones, o sea, todo lo que giraba en torno a la mente o a la actuación de cada uno de los personajes. Entonces no había un narrador testigo, por decirlo así, que es la otra de las clases, ni tampoco protagonista, sino que era un narrador omnisciente. Luego también teníamos el estilo sobrio y sencillo. Ya sabemos que cuando hablamos de estilo sobrio y sencillo nos referimos a un lenguaje claro, a un lenguaje preciso, a un lenguaje que sea fácil de entender, que a pesar que sea bastante descriptivo, que no esté demasiado plagado de figuras literarias o que no tenga demasiados juegos de palabras que hagan difícil la comprensión, sino que todo lo contrario. Ellos pretendían que en los detalles que se dieran, en las descripciones que se dieran, la persona que leyera entendiera, se identificara y no hubiese ningún vacío o no hubiese ninguna duda o ningún inconveniente al momento de la comprensión. Y la última,
es la cuidada recreación del habla de los personajes. Acá cuando se pueden apreciar diálogos, porque recuerden que a pesar de ser un texto narrativo, pueden haber diálogos, ¿sí? Tenemos los estilos, el estilo directo, el estilo indirecto, y cuando hay o cuando se representa el habla de los personajes, lo que un personaje decía en un momento determinado o la forma en la que pensaba, pues se intentaba retratar de una manera fiel también lo que los personajes estaban dando a entender o queriendo decir según su clase social. Entonces, estas características son características de la literatura realista, pero quizá se pueden ver más reflejadas en la narrativa porque la narrativa fue el género por excelencia que se cultivó durante el realismo. Es el género que más se proliferó y obviamente gracias a las novelas, como ya les mencionaba, ya les explicaba el por qué. Ahora se nos vienen los temas. Esto de los temas también ya se había mencionado en la primera entrega, entonces solo es cuestión de que los recordemos. ¿Estos temas son de la literatura en general? La respuesta es sí, pero también, como ya dijimos, que la narrativa fue el género que más se cultivó, pues entonces son los temas que se abordan en los textos narrativos de ese movimiento literario. ¿Cuáles son esos temas? La influencia del capitalismo y el industrialismo, los problemas políticos, laborales, ideológicos, sociales y la vida corriente de personajes comunes con sus alegrías y preocupaciones. Si se fijan, todo esto gira en torno a las mismas características que acabo de mencionar previamente, ¿sí? Porque si la característica me decía que había un interés por la realidad, una observación, una presencia crítica del autor, una recreación objetiva de las situaciones, pues entonces lo que estaba pasando en un momento o en ese momento determinado eran estos temas. Entonces, casi que todas las obras que se produjeron durante este contexto o durante este momento del realismo giran en torno a esto. Podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de los personajes, casi siempre eran personajes de clases populares. Me refiero a obreros, a campesinos, a estudiantes pobres, a empleados de clase media, a campesinos, a prostitutas, a sirvientes. ¿Qué quiere decir? Que se podía observar la vida corriente de personajes comunes, con lo que estaban pasando, alegrías, preocupaciones, pero también eso tenía una perspectiva de crítica, tenía una perspectiva de intentar reflejar los problemas que se podían dar, políticos, laborales, ideológicos, sociales, pero también dentro de los textos realistas, aunque hubiesen personajes de clases populares, también se podía ver el otro lado de la moneda, también se podían ver personajes burgueses. Y casi siempre en este tipo de literatura a los burgueses o a las clases privilegiadas o a las personas que tenían sus posesiones, su dinero, sus tierras, se planteaban como personajes vanidosos, arrogantes y artificiales que no trataban bien o que no eran, digamos que personas que sintieran o que se identificaran con los desprotegidos, sino que se veía la influencia del capitalismo y del industrialismo en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque el que tiene, porque el que tenía sus posibilidades, pues veía hacia abajo al otro, veía hacia abajo al campesino. Como él no tiene, no tiene mayor peso en la sociedad, como yo probablemente sí lo tengo. Esa era la postura que normalmente se les daba a los burgueses. Entonces, los temas y las características están íntimamente relacionados. Esto que estamos hablando ahorita es relacionado a la narrativa. Entonces, relacionado a narrativa, tenemos exponentes, tenemos máximos representantes y es la parte que nos interesa también o que me interesa que ustedes vean quiénes son los representantes, cuáles son algunas de sus obras, que no son las únicas, lo aclaro, estas obras que están aquí no son las únicas obras realistas, hay muchísimas que se han venido desarrollando desde el siglo XIX hasta nuestros días, pero estos son quizá las más conocidas, las más importantes y vamos a dividirlo por países. Casi siempre lo manejamos así también. Vamos a comenzar en Francia y en Francia tenemos a varios representantes. El primero de ellos es Henry Bale, que normalmente se conoce como Stendhal. Si usted busca o si buscamos biografía de él, lo podemos encontrar como Stendhal. Este es el seudónimo y es más conocido como Stendhal que con su nombre real, que es Henry Bale.
La obra más importante o de las obras más conocidas de Henry Bale o de Stendhal, que es el mismo, tenemos a La Cartuja de Parma, que es una de las obras más importantes. Hay otra también de él que se llama Rojo y Negro, que son de las más conocidas obras realistas, obras narrativas. Luego tenemos a Honoré de Balzac, que también fue muy reconocido, Honoré de Balzac. En este caso, este señor, Honoré de Balzac, generó una compilación de textos literarios que se llamaba La Comedia Humana, que son un conjunto de novelas, eran 137 novelas que intentaron reflejar la realidad del momento. De estos hay, o dentro de estas novelas hay varias, donde está, por ejemplo, Papá Goriot, que es la que yo les he colocado aquí y que es de las más conocidas. Igual hay otra que se llama Las Ilusiones Perdidas, hay otra que se llama Eugenia Grandet, que son textos que estaban dentro de esa compilación que ya les mencionaba, que se llama La Comedia Humana y es de Honoré de Balzac. Luego tenemos a Gustave Flaubert, que también fue uno de los más reconocidos narradores o personajes que escribieron narrativa en este momento, y tenemos su obra Madame Bovary, que ya vamos a ver el argumento de esta obra. Es muy interesante, bastante apegada con las características que yo les acabo de mencionar de la literatura realista. Y luego nos pasamos a España. En España tenemos a Benito Pérez Galdós, que probablemente a él sí ya lo habían escuchado mencionar ustedes antes, probablemente en la asignatura de literatura española. Benito Pérez Galdós escribió textos realistas. Dentro de estos tenemos a Fortunata y Jacinta, tenemos otra de él que se llama Doña Perfecta y tenemos también Marianela. Marianela es la obra que vamos a leer, ya vamos a ver más o menos de qué se trata. Y luego tenemos a otro representante español que es Leopoldo Alas Clarín. Este también es parte de su seudónimo, de su nombre ya propiamente literario. Y tenemos como obra de Leopoldo Alas La Regenta. Luego pasamos a Inglaterra. No podemos dejar de mencionar a Charles Dickens, es uno de los máximos representantes, y tenemos la obra de él, la obra más representativa, Oliver Twist. Creo que ya la mayoría de ustedes ya conoce más o menos de qué se trata, o incluso creo que hay una película que más de alguno quizá ya la vio y sabe más o menos de qué se trata. Las desdichas de este niño, ¿verdad? Que lastimosamente su madre falleció, no tenía padre y tuvo que pasar una serie de situaciones desafortunadas que lo hacen pues obviamente sufrir, y eso refleja la realidad de ese momento. Luego nos pasamos a Rusia. De Rusia tenemos como máximo representante a León Tolstoy. Una de sus obras más importantes fue Guerra y Paz, que este señor, o en el caso de Tolstoy, es bastante reconocido en la literatura rusa. Y aparte de Guerra y Paz, también hay otra obra de él que se llama Ana Karenina, que también es bastante conocida. Y también en Rusia tenemos a Fyodor Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo, también es bastante conocida, es bastante interesante. Hoy no vamos a ver el resumen o no vamos a ver el video del argumento de esto, pero yo les puedo compartir después un enlace donde pueden leer o donde se pueden dar cuenta o fijarse más sobre el resumen o el argumento de esta obra, que también es muy buena relacionada con el realismo. Y también hay otra de Dostoyevsky que se llama Los Hermanos Karamazov, que también es realista y que también es bastante interesante. Y luego tenemos de Portugal a José María Essa de Queiroz con su obra El crimen del padre Amaro. Entonces, dentro de estas muestras, vuelvo a repetir, podemos observar o se pueden identificar las características del realismo. Los exponentes, los autores intentaron reflejar a través de su literatura una crítica de lo que estaba pasando en un momento, la descripción de lo que estaba pasando en ese momento, y en el ámbito personal o en el ámbito social, pues también intentar dejar una huella o intentar generar conciencia en las personas y hacer un cambio que pudiese mejorar la realidad de ese momento. Entonces ahora vamos a ver y a escuchar un video relacionado a eso, a una de las obras que es Madame Bovary. Siempre lo comparto con ustedes, es de la página Reo de Nocturnidad, es bastante bueno la explicación que nos da, así que pongan atención para que se fijen más o menos de qué trata esta obra y que se hagan una idea también de qué tipo de literatura se desarrolló en ese momento.
totalmente alejado, si lo vemos así, que podemos ver algunas influencias del romanticismo. Sí, la respuesta es sí. Sí hay influencias del romanticismo en la literatura realista, pero es mínima porque nos vamos a ir más por la parte de la objetividad que por la parte de la subjetividad. Así que pongamos atención. Hoy veremos una obra fundamental del realismo, Madame Bovary. Charles Bovary es un niño con un padre autoritario y madre sobreprotectora. Después de mucho esfuerzo, termina la carrera de medicina que ejercerá en Tostes. Su madre le consigue una esposa, la viuda Eloise, a quien no parece amar. Charles visita a un paciente, el señor Wolf, de cuya hija Emma se enamora. El tiempo transcurre y Eloise fallece. Pasado el duelo, Charles se casa con Emma, quien es una bella mujer aficionada a la lectura y educada en un colegio de monjas. Es también sentimental, tiene ilusiones románticas sobre su futuro y desea una vida llena de lujos. Al casarse con Charles, estas ilusiones se van desmoronando y se da cuenta de que su vida no es como la había imaginado. Charles es feliz con ella, pero tiene un carácter rutinario. Emma parece resignarse hasta que un día la pareja es invitada a una fiesta en la mansión de Eau de Villiers a la que asisten. Emma ve ese mundo cortesano con música, baile y vestidos. Este hecho trasciende en ella, vive de este recuerdo que contrasta con su rutina y poco a poco enferma y se vuelve irritable. Emma ahora está embarazada. La pareja se muda a Yonville. Cuando llegan a su nuevo hogar, Emma conoce a León, un joven apuesto. Emma lleva pésimo su embarazo y frente a la frustración de ser una mujer a quien se le limita la vida, tiene la esperanza de que su hijo sea varón. Cuando llega el día del parto, nace Berthe, una mujer. Frente a este desencanto, no la ve hasta la sexta semana y la va a visitar junto con León, quien se enamoró de ella. Él no se atreve a decírselo pues la ve inalcanzable, pero no sabe que Madame Bovary también siente algo por él. Desesperanzado, decide irse a París para terminar sus estudios de Derecho. Se despide de Emma, quien queda otra vez sumida en la tristeza. A Yonville llega un hombre adinerado llamado Rodolphe. Este se fija en Madame Bovary y decide conquistarla. En una feria, busca conversación con ella y llega a tomarla de la mano. A este encuentro le siguen otros en los que Emma termina entregándose. Madame Bovary, siempre en su universo romántico, se enamora de Rodolphe e imagina un futuro con él y le propone huir. Rodolphe va aplazando esta partida y se convence de que no lo hará. Emma, otra vez triste, intenta arrojarse desde el techo de su casa. Madame Bovary iba también endeudándose firmando pagarés por compras que iba haciendo. Un día Charles y Emma viajan a Rouen a asistir a una ópera y se encuentran con León, quien ya había regresado de Francia. León le pide a Charles llevar a Emma a cabalgar. Ella le lleva una carta para evitarlo, pero él la sube a un coche y pide al cochero que no se detenga. Así empieza el intenso idilio entre ambos. Para ocultar sus encuentros, Emma le dice a Charles que asistirá a unas clases de piano a Rouen, pero en realidad visita a León. Madame Bovary continuó endeudándose, pues vivía entregada a sus pasiones, hasta que un día le llegó la carta de embargo en la que le daban 24 horas para pagar su deuda. Emma va donde su acreedor para que le perdone, pero este la rechaza. Busca a León, pero no le puede dar dinero. Va incluso donde Rodolphe, pero él también le niega su ayuda. Ahora a Emma, más que la deuda, le duele el desengaño. Va a la farmacia y toma arsénico. Cuando llega a casa, Charles la espera para pedir una explicación, pero solo contempla el proceso de su muerte. El señor Bovary encuentra después las cartas de amor que guardaba Emma y descubre que le fue infiel. A Rodolphe le dice sobre ella: no le odio, no, la culpa es de la fatalidad. Pasado un tiempo, Berthe encuentra a su padre muerto tomando en una mano un mechón de cabello de quien había sido su esposa. Gustave Flaubert escribió Madame Bovary entre 1851 y 1856 y la publicó por entregas en la Revue de París. La novela no fue ajena al escándalo. En un juicio en 1857 procesaron al escritor por ofensa a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres, pues la obra describía el adulterio en el siglo XIX y, como suele ocurrir, la polémica contribuyó a su éxito.
El narrador de esta novela se desdobla en tantos como sean necesarios a su propósito, sin que el lector perciba los cambios de perspectiva. La novela se inicia con la descripción de la llegada de Charles al colegio en primera persona del plural, como si fueran varios los narradores que actúan como testigos, y posteriormente se vuelve un narrador omnisciente. Este narrador es un relator invisible y objetivo que se limita a informar sin juzgar y da la impresión de que no existe. Este es el recurso de Flaubert para poner en práctica su teoría de la impersonalidad, dejando que los lectores juzguen o saquen sus propias conclusiones. La crítica destacó la importancia del estilo indirecto libre, donde el narrador nos presenta lo que dice el personaje, pero en tercera persona. Así el lector no distingue si aquello que el narrador dice proviene del relator invisible o del propio personaje que está monologando mentalmente. Narrador y personaje se funden en uno solo. Esta técnica permitió a Flaubert dar una gran flexibilidad y fluidez a su prosa, sin romper el ritmo y la unidad de la narración. De esta manera, el narrador se ejerce como filósofo cuestionador y estrecha el contacto con su personaje. Aunque hay ejemplos anteriores en la literatura, se puede considerar a Flaubert como el creador de esta nueva técnica narrativa de la novela moderna. Según consta en las cartas de Flaubert, la novela es producto de un ejercicio cotidiano por alcanzar la perfección literaria. En su correspondencia se observa la preocupación constante del novelista por la musicalidad de la frase. Tenía que leerlas para comprobar su sonoridad, así que sometía sus fragmentos a la prueba de Gillag o del oído para eliminar las disonancias. La impersonalidad de un narrador objetivo, las frías y precisas descripciones y el desuso del héroe romántico hacen de esta una novela realista. Hay en Flaubert un espíritu de observación científica y ha elegido para su obra personajes de la vida corriente. La novela es la reproducción exacta de la vida. Zola publica en 1875 un artículo en el que a partir de la obra de Flaubert define las características del naturalismo, que como vimos en el video anterior es un realismo radical. Flaubert rompe con el lirismo romántico y lanza definitivamente la novela por los cauces de la modernidad. Desde Proust hasta Joyce, la novela moderna ha sabido aprovechar la técnica de Flaubert. Se inicia también la temática del fracaso y de la denuncia de las ilusiones de un romanticismo ingenuo. Flaubert, como afirma Vargas Llosa, creó el antihéroe, convirtiendo en materia central de la novela el reino de la mediocridad, el universo gris del hombre sin cualidades. Emma, Charles, León y Rodolph son gente común que constituye nuestra sociedad y están alejados del héroe de la novela romántica. Gustave Flaubert ya desde su infancia se apasiona por la literatura y con solo 10 años se entusiasma con Don Quijote y sueña con escribir obras de teatro y novelas. Fue un escritor precoz y excesivo en los inicios de su carrera literaria. Al repasar su vida podemos notar la influencia del Quijote. Madame Bovary es un Don Quijote con faldas. Ambos personajes son inadaptados a la vida a causa de su imaginación excesiva por cierto tipo de lecturas. Ambos quieren hacer realidad sus sueños, sueño que para Emma será el inicio de su tragedia. Muy bien, si se fijan, en ese video está bastante bien explicada la trama de la obra, que estaba dividida en tres partes y en cada una de las partes se va desarrollando lo que ahí escuchábamos en cuanto a los protagonistas, en cuanto a Emma o a Madame Bovary, como también es mejor conocida en la obra, y la influencia que la sociedad, en este caso, cuando ella lee los libros, ella se idealiza la parte del amor, pero en realidad lleva la parte del desengaño, ¿verdad? El hecho de la decepción, el hecho de no sentirse bien con su realidad o con su vida. Entonces, al final, si ustedes se fijan, las características que se aplican o las características del realismo quedan bastante justas con lo que pasa en la obra. La parte, por ejemplo, de las deudas, la parte del embargo, la parte de la falta de apoyo que ella tuvo en el caso de León y de Rodolphe, por ejemplo, que son los otros dos hombres con los que ella había estado, y al final eso generó un escándalo relacionado con la temática de la novela como tal, porque según se decía o según se dijo en ese momento, generó una especie de descontento por algunos sectores en cuanto a que estaba contra la moral pública, la moral religiosa y abarcaba temas como el adulterio que normalmente no se manejaban antes, mucho menos en la parte del romanticismo, ¿verdad? Entonces acá
generó un escándalo y fue bastante reconocida o es bastante importante o bastante famosa por la parte de la perspectiva del narrador, que si bien es cierto, hubo un predominio del narrador omnisciente, hay una mezcla de otros tipos de narradores, como nos lo explicaba en el video, la parte de la primera persona del plural cuando se habla en nosotros, pero no es marcado, no se ve tan directo el salto de un narrador a otro, sino que esta perspectiva del narrador múltiple es absorbida por el mismo narrador omnisciente, que es el que usa el estilo indirecto libre. Entonces, narrador y personaje se van fundiendo y eso va haciendo todavía aún más llamativa la parte de la obra. Entonces, ahí ya vimos más o menos de qué se trataba. La mayoría de obras del realismo tuvieron temáticas relacionadas a eso, a situaciones o a hechos que en un momento determinado alguna persona puede sentirse identificada o incluso también el hecho de la crítica, ¿verdad? Recuerden que aquí se procuraba buscar solución a lo que en un momento determinado se podía tomar como un problema. Entonces ahora vamos a pasar a la parte del otro gran género literario que ustedes ya conocen y es la parte de la dramática. Ya ustedes saben que la dramática, estamos hablando de teatro, ¿verdad? La dramática es la parte de los guiones teatrales que son hechos para ser representados ante un público. Dentro de esto, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué características o qué rasgos puedo mencionar? Pues la misma que ya se ha venido mencionando desde la primera entrega que se hizo o la primera clase que tuvimos de este tema. Los temas reflejan la realidad cotidiana. En el caso de la dramática, volvemos a encontrar esa característica. Todos los textos realistas buscan reflejar de manera objetiva la realidad y eso lleva a que el espectador, en este caso por ser un texto dramático, se maneja o lo lógico es que la persona esté en un escenario viendo la representación de los actores. Entonces el espectador se encuentra o cuando la observa se encuentra reflejado en los personajes y temas que se representan. Eso es lo que se pretendía en ese momento. Tenemos representantes de la dramática. Empezamos en Noruega con Henrik Ibsen y su obra Casa de Muñecas. Es una obra dramática que ustedes de hecho leyeron el año pasado, ¿verdad? Ustedes leyeron cuando vieron la parte del teatro realista, leyeron Casa de Muñecas, se dieron cuenta de la crítica que se hace en ese momento, que también fue una obra bastante polémica, ¿verdad? Ustedes recuerdan la parte en la que el personaje femenino reacciona y al final toma sus propias decisiones y deja a su esposa incluso con sus hijos, que también generó descontento, que también generó un tanto de escándalo, sí, porque se pone de manifiesto el hecho que las mujeres eran vistas nada más como muñecas. En el caso de Nora dice que fue la muñeca de su padre y luego la muñeca de su esposo y ella por intentar realizar una buena acción para con su esposo, al final todo le sale mal. Entonces es una obra bastante conocida. Si alguien no la leyó el año pasado, pues todavía tiene tiempo, todavía está a tiempo, léala porque es una de las máximas muestras de la dramática realista. Luego pasamos a Irlanda con George Bernard Shaw, es el máximo representante de la dramática realista en Irlanda con su obra Cándida. Y luego tenemos en Suecia a August Strindberg con El Pelícano. Estas son las obras. Si se fijan, obras dramáticas son menos porque el teatro, porque la dramática se cultivó menos que la narrativa. No quiere decir que estas son las únicas tres, probablemente haya más, pero estas son las más conocidas. Entonces, si nos vamos por orden o por niveles en cuanto a qué género se desarrolló más, en primer lugar tenemos el narrativo, sin duda, con las novelas. En segundo lugar tenemos el género dramático y en el último lugar tenemos el género lírico, que no se cultivó o que no se desarrolló dentro del realismo. Y luego esto nos lleva a ver una parte que es bastante importante y es que el realismo evolucionó o el realismo vino a desembocar en otra corriente o en una corriente todavía más detallada o con algunos rasgos distintos y es porque ustedes saben que la ciencia tuvo bastante influencia en esta parte o en este contexto del siglo XIX en el que estamos y ahí es donde se mencionan, por ejemplo, mencionábamos ya las teorías de Darwin, tenemos a Mendel con las leyes de la herencia, tenemos la parte de la evolución. Entonces eso al final lo que hace es que durante las últimas décadas del siglo XIX apareciera otra corriente o una corriente dentro del realismo.
y esta corriente precisamente se llamó naturalismo. Para hacer una especie de paralelismo, si ustedes recuerdan cuando veíamos el barroco hace ya un par de unidades del libro, el barroco tenía dos corrientes. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las dos corrientes del barroco? Veamos si alguien las recuerda, escríbamelas en el chat, quiero ver quién todavía recuerda eso. Veamos, voy a dar unos segundos para que se acuerde cuáles son las corrientes que se dieron dentro del barroco. Fueron dos y cada una de ellas tenía un máximo representante. Vamos a ver si se acuerdan. Dentro del barroco tenemos el conceptismo y el culteranismo, exacto. Pues entonces, haciendo ese símil, dentro del realismo apareció una corriente que se denominó o que se llamó el naturalismo. El naturalismo fue una vertiente del realismo y que tiene características bastante similares, pero hay algo que lo hace distinto. Entonces vamos a ir viendo estas características, voy a ir explicando, vamos a ir viendo algunas cosas y que obviamente tienen relación. No podemos dejar o no podemos distanciar realismo de naturalismo porque están bastante estrechos, porque están bastante relacionados. Comenzando con lo primero, que ya les mencionaba yo un poco, y es que en el caso de los escritores naturalistas se vieron bastante influenciados por la parte científica. Entonces, ellos intentaron analizar de forma científica los aspectos más turbios de la sociedad. Si se fijan, volvemos a mencionar aspectos más turbios de la sociedad, es la parte de la crítica, ¿sí? Es la parte del descontento, es la parte, pero ya no lo hacían solamente de yo observo y lo digo, sino que es ya desde una perspectiva un poco más científica, desde el punto de vista de cómo es que este tipo de situaciones se dan y por qué se dan desde el punto de vista científico. Ya no es solo yo observo, tomo nota, escribo mi obra literaria y a través de eso denuncio. Sí se hacía, pero este tipo de enfoque ya está un poco más relacionado a la parte de la ciencia. Y eso obviamente lo lleva a intensificar los rasgos del realismo. Fíjense esta característica, quizá esta es la más importante dentro del naturalismo, intensificar los rasgos. ¿Por qué? Porque lo que querían ellos era mostrar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. ¿El realismo lo hacía? La respuesta es sí, pero en este caso, cuando yo digo intensificar, es ya decirlo o expresarlo de una manera más cruda, de una manera más cruel, de una manera menos sutil o menos disfrazada, sino que hacerlo directamente. Si bien es cierto, sigue siendo objetivo, pero es más intenso porque lo que se pretende aquí es decir las cosas de una manera todavía o de una manera aún más descriptiva o aún más específica que como el realismo lo hacía. Luego tenemos la siguiente característica. Ellos pretendían demostrar que la conducta humana estaba determinada por varios factores. ¿Cuáles son esos factores? La herencia genética, la fisiología o el funcionamiento del cuerpo y las situaciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que si se fijan ya no es solo plantear la conducta humana, cómo actúa este personaje o cómo actúa la sociedad, sino que ya iban un poco más profundo. Es intentar reflejar o demostrar por qué esta persona actuaba así, por qué la sociedad actuaba de esa manera. Y para eso se tomaba en cuenta la parte de la herencia genética, la fisiología, las situaciones sociales. Y esto obviamente fue el momento en el que esto estaba en su máximo apogeo. Si se acuerdan, ya veíamos o hablábamos de la parte de la genética, la evolución, la fisiología, la sociología, el psicoanálisis. Son ciencias que en ese momento estaban en su máximo esplendor y que eso obviamente influyó para el tipo de literatura. Luego se representa de forma extrema, cruda e incluso desagradable la realidad del momento. Fíjense estas características del naturalismo, forma extrema, forma cruda, forma desagradable. O sea que aquí lo que pretendían era sacudir al lector, ¿sí? Que el lector se impresionara o que se identificara desde la perspectiva de los personajes. Incluso, por ejemplo, hay una obra, no sé si ustedes ya la han escuchado mencionar, si no, creo que en segundo la leen, es una obra que se llama Huasipungo, en la que se puede ver algunas escenas que podríamos catalogar
catalogar como naturalistas. Por ejemplo, hay una parte donde hay un personaje conocido como el Tuerto Rodríguez, que lo que hace, había otro personaje que tenía una herida llena de gusanos y él lo que hace es chupar los gusanos de la herida del otro personaje. Entonces, si se fija en este caso, cuando yo digo que el tuerto chupa los gusanos de la herida de Andrés, del otro personaje, eso es desagradable, eso es extremo, eso es crudo. Entonces, es parte de la realidad de un momento. También en esa obra hay otra muestra que podemos mencionar y es que menciona cómo algunos niños se comían sus propios excrementos. Entonces, solo el hecho de pensar ese tipo de situaciones, eso es una forma extrema, es una forma cruda o desagradable de mostrar la realidad. Entonces, el naturalismo fue más allá o tenía un nivel más alto en cuanto al reflejo de la realidad. Luego tenemos la otra característica, presenta a los personajes en situaciones de marginación y pobreza extrema. Esto también se da en el realismo, pero acá se puede ver un poco más cruel o una perspectiva aún más específica, porque los personajes en marginación y pobreza extrema obviamente se la pasaban muy mal, obviamente sufrían, y con las obras naturalistas se veía aún más. Incluso aquí podemos mencionar también la parte del realismo psicológico, la parte de en cómo es que un autor puede llegar a identificarse o a sentir o a hacernos sentir a nosotros como lectores el hecho de la psicología de un personaje, lo que un personaje piensa o siente, pero no orientado solo a la parte romántica o a la parte subjetiva, sino que a la parte objetiva, a lo que estaba pasando en el momento. Y luego la otra, describir los ambientes. En este caso es importante porque lo que ellos también querían hacer era describir los ambientes para demostrar cómo es que ese ambiente o cómo es que ese medio hostil y adverso puede influir en el comportamiento de las personas. Y entonces no nos vamos a ir lejos. Imagínense que hablemos de la sociedad de nuestro momento, por ejemplo, nuestra realidad en El Salvador, en diversos planos. Entonces, ¿cómo es que nuestra sociedad o cómo es que nuestra cultura puede influir en el comportamiento individual de cada uno de nosotros? Entonces, eso pretendían hacer ellos, es demostrar que una persona actuaba de X o de Y forma, pero no porque quisiera o no porque había nacido así, sino que porque el medio en el que se había desenvuelto, el medio hostil, el medio adverso, el medio desagradable, había influido en su comportamiento. Y esto también es cuestión de lógica, ¿sí? Si se fijan, esto ya es más acertado, ya con los pies sobre la tierra en cuanto a la forma de actuar de los personajes y en cuanto a cómo las sociedades influyen en nuestro comportamiento. Y esto que estamos viendo ahorita sin duda les va a servir para la actividad que tenemos programada para hoy, que es nuestra intervención en el foro, ¿verdad? De la plataforma que vamos a entrar, porque ustedes se van a dar cuenta debemos abrir los ojos y darnos cuenta que estamos ante una realidad, que estamos viviendo en una realidad y que esa realidad nos puede afectar a nosotros o nos puede influir en mayor o en menor medida dependiendo del medio en el que estemos, ¿sí? Porque no todos tenemos las mismas realidades en nuestras casas, en nuestras comunidades, en los departamentos donde estamos, incluso en el mismo país, no digamos ya entre países. Entonces, estas realidades en las que estamos, pues ya nos hacen a nosotros reflexionar también sobre nuestro accionar y cómo es que vamos a dejar o no dejar que nuestro medio nos influya a nosotros. Y de los representantes del naturalismo o exponentes del naturalismo tenemos que mencionar, hay varios también. En el caso de Francia tenemos a Émile Zola con su obra Nana, es la más conocida o es la más representativa. Tenemos también a Guy de Maupassant con la obra Bola de Cebo, que también es muy importante en cuanto al naturalismo, a la descripción. Vaya, solo fíjense o analicemos el título, Bola de Cebo. ¿Qué se les viene a la mente o de qué creen ustedes? Esto es un proceso de inferencia nada más. ¿De qué creen ustedes que esta obra trata? ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos o de qué creen ustedes que se habla o de qué se va a tratar o de qué va a pintar esta obra, Bola de Cebo? Si ustedes escuchan eso, Bola de Cebo, ¿qué se nos viene a la mente?
Y que puede ser grotesco, que puede ser cruel, o que puede ser, sí, definitivamente sí, porque el naturalismo así era. El naturalismo era tan descriptivo que podía llegar a ser ofensivo o grosero. Entonces, que escriban en el chat qué se les viene a la mente, veamos de qué creen que trata. Probablemente algunos pensemos de una cosa, otros pensemos otra, otros nos dé pena y yo diga, no, yo no lo voy a decir porque pueda resultar ofensivo, puedo hacer sentir mal a otros, y eso definitivamente que sí lo es, pero hay unas descripciones aquí en esta obra bastante duras, pero al final es parte de lo que la literatura reflejaba. El hecho también de la perspectiva de unas personas para con otras y cómo podemos llegar a ser crueles con los demás. Luego tenemos en España a Emilia Pardo Bazán con su obra La Madre Naturaleza. Tenemos a Vicente Blasco Ibáñez con La Barraca. Tenemos a Benito Pérez Galdós con Lo Prohibido. Si se fijan, Benito Pérez Galdós ya lo habíamos mencionado en el realismo. ¿Por qué? Porque también tiene obras realistas y obras naturalistas, que como les repito, no están distantes, ¿sí? No es que sean dos mundos o dos universos distintos. Al contrario, el naturalismo es la parte más cruda, la parte más cruel del realismo. Luego tenemos en Rusia a Anton Chekhov con un drama de caza y tenemos en Suecia a August Strindberg también con La señorita Julia. Estos son exponentes del naturalismo y estas son algunas de las obras naturalistas que podemos identificar. Pero como siempre se da, un movimiento literario no es una santa palabra y que diga esto va a estar de aquí hasta el fin de los tiempos. Hay un par de reacciones contra el realismo. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Que esto nos va a dar paso a lo que vamos a ver en la siguiente unidad o en el siguiente movimiento literario que nos toca ver. El realismo no todo fue color de rosa desde el sentido de decir que había personas que se dieron cuenta que el realismo, si bien es cierto, había una crítica y se procuraba hacer un cambio, pero a veces ese tipo de vehículos como la literatura realista pensaban que no influía o que no estaba ayudando mucho en los cambios que se querían hacer. Entonces hubo un conjunto de autores o de personajes que sentían que la literatura realista era fría, que era seca, que era limitada, porque al final estaban diciendo lo que estaba pasando, pero ¿y eso qué? ¿Eso en qué enriquecía en el arte? Probablemente para ellos no enriquecía en nada. Entonces, al considerar la literatura realista como demasiado objetiva y demasiado fría en cuanto a que solo decían lo que pasaba, existieron varias reacciones, pero en este tema vamos a ver dos. La primera de ellas es el simbolismo y la segunda es la ciencia ficción. Son dos ya corrientes artísticas y literarias, por qué no decirlo, que se desarrollaron en contra del realismo. O sea que las características del simbolismo y de la ciencia ficción ya están lejanas a la esencia del realismo como tal. En el caso del simbolismo fue un movimiento que se dio más que todo en poesía, pero se planteaba o se intentó reflejar el descubrimiento mediante símbolos de una relación entre lo real y lo espiritual. Si bien es cierto, era importante para ellos lo real, pero también la parte espiritual. Entonces ellos decían que lo real y lo espiritual estaban relacionados, en que no podíamos mencionar o que no se podía hablar solo de la pura realidad sin el hecho de reflejar o de representar símbolos que ayudaran a la relación entre lo real y lo espiritual. Dentro de los representantes del simbolismo tenemos a Stefan Mallarmé, a Charles Baudelaire y a Arthur Rimbaud. Estos no los vamos a mencionar ahora en cuanto a obras o a qué hicieron, porque ya tendremos tiempo después cuando hablemos del movimiento, de los movimientos de vanguardias, ahí nos vamos a dar gusto hablando de ellos. Pero en este momento lo que interesa es fijarnos que ya había un conjunto de elementos o de reacciones que estaban en contra del realismo y eso obviamente ya nos encamina o nos va llevando a otra perspectiva del arte. Y luego tenemos también la ciencia ficción, acá es donde aparece la ciencia ficción. Si ustedes recuerdan, ya hemos dicho que en el contexto del realismo hablábamos de la segunda revolución industrial, hablábamos también de la parte de la ciencia y en el caso de la ciencia ficción
ellos intentaron reflejar cómo la humanidad se puede ver o se podía en ese momento ver beneficiada y amenazada por los logros científicos, por todo lo que las ciencias que ya hemos mencionado varias veces y cómo es que todo esto de la revolución industrial podía influir de manera positiva o de manera negativa en las personas. Entonces la ciencia ficción en un momento determinado fue llevarnos a ver cosas que en ese momento no existían. El máximo representante, o quien no lo podemos dejar de mencionar, es Julio Verne. En el caso de Julio Verne, por ejemplo, cuando él escribió 20.000 leguas de viaje submarino o de la Tierra a la Luna o viaje al centro de la Tierra, eran cosas, por ejemplo, en ese momento un submarino ni por cerca. Ahora para nosotros un submarino ya es normal, pero en el siglo XIX, en el que estamos ubicados ahorita, cuando aparece esto, finales del siglo XIX, cuando aparece Julio Verne con esto, wow, un submarino. ¿Cómo es que puede existir una máquina, una situación que ande tan profundo, etcétera? Entonces son cosas que en un momento determinado fueron puramente ficción, que ahora es realidad, pues ya es parte de el mismo avance de la ciencia. Y también tenemos a otro representante que es Herbert George Wells, que también es conocido como H.G. Wells. Creo que es más común encontrarlo así y es el mismo. Usted puede encontrar H.G. Wells y es el mismo, las iniciales de los nombres y el apellido. Y tenemos obras de Wells, por ejemplo, está El hombre invisible, también está La guerra de los mundos. Entonces imagínense el hombre invisible, el hecho de que una persona pueda llegar a invisibilizarse por algunas razones. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que vamos a darnos cuenta que el realismo, si bien es cierto, fue muy importante y de hecho lo sigue siendo porque la literatura realista no ha pasado de moda, todavía existen textos realistas en nuestros tiempos, existieron algunas reacciones contra este movimiento. Y es lo que vamos a ver más adelante en nuestro siguiente movimiento literario que nos corresponde y que ya vamos a estar ubicados en el siglo XX. Entonces, en cuanto a lo que nos tocaba el día de hoy, chicos, ya prácticamente hemos terminado la explicación del realismo. Ahora fueron dos clases. Yo espero realmente que se haya comprendido la explicación, que se haya comprendido el tema. Acá, fíjense que les dejo como siempre o les comparto el apoyo del libro de texto, página 173, 174, 175 y 176. Esto sumado o adicionado a las que ya les había dado en la entrega anterior del tema del realismo. Necesito que lean estas páginas para que ustedes terminen de afianzar el contenido. Si bien es cierto la explicación o la mayoría de lo que debemos saber ya está en las clases porque ya se los expliqué, pero sí les puede servir para fijar mejor el contenido. Además, recuerden que para la actividad que tenemos para hoy es necesario que usted también tome en cuenta esta teoría, esta información. La obra que vamos a leer, Marianela, creo que algunos ya en vacaciones la empezaron porque hubo varios que ya me empezaron a preguntar de la obra y es muy bueno, los felicito por eso. Y si no la han comenzado, pues tienen tiempo. Recuerden que la otra semana ya tenemos la evaluación de esta obra. Marianela es una obra muy bonita, triste en ocasiones, realista desde que empieza hasta que termina. Así que pónganle mucha atención a los personajes, fíjense bien en el comportamiento de Marianela y cómo es que el entorno de Marianela influye en su comportamiento, influye en su forma de ser, influye en su autoestima. Entonces, esta parte es muy importante. Ya habrá tiempo también para que discutamos como tal de la obra, por eso les pido que la lean. Si alguien no la tiene en físico, no se les olvide que yo les paso el enlace también para que la puedan leer desde la Biblioteca Cervantes. Y entonces vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda de este tema, ya sea de esta clase o de la anterior, pues no duden en hacerla. De igual manera, si alguien siente que algo le llamó la atención o alguna obra de las que mencioné que ya leyó o que sabe de qué se trata, pues escríbalo. La idea es que el chat esté activo en estos minutos y que usted me diga algo que le haya llamado la atención o algo que no haya entendido, por supuesto. Y de igual manera, si todo está claro, pues también háganmelo saber para que yo ya quedé satisfecha que el contenido ha sido bastante comprendido por parte de ustedes. Les agradezco que se hayan conectado. Yo sé que a veces es un poco difícil levantarse temprano, pero eso significa que estamos con las baterías recargadas y que espero que las actividades que se nos vienen, tanto la de hoy como la de la otra semana, pues sean realizadas de manera exitosa y que todo les vaya saliendo bien.
Si alguien no se ha suscrito al canal, no olvide hacerlo también, ¿verdad? Para que estemos ya y que estén ustedes más cercanos a las clases y que no andemos un poco extraviados. Recuerden que estas clases quedan aquí para que ustedes las escuchen las veces que sean necesarias. Así que pasamos a la parte de preguntas y respuestas.